En 1809 se enfrentaron en la provincia de Ciudad Real dos concepciones del mundo, las tropas del ejército de Napoleón y otros españoles que convivían aquí. Hoy vamos a hablar de esa justicia histórica y social que un autor ciudadrealeño quiere plasmar en este libro. Hablamos con Antonio Martín. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, Sofía. Que este es tu segundo libro sobre la Guerra de la Independencia, ¿no? Porque, bueno, cuéntanos. Así es. Este es la continuación y ampliación de lo que se decía antes, edición mejorada, o cuando se presenta un vehículo dicen segunda nueva parte. cilindrada, ¿no? Sí. Es como eso cuando dicen un vehículo que dicen nueva cilindrada y es la misma carrocería, solo que le han puesto aire acondicionado. Pues este tiene aire acondicionado, claro, entonces y el evalúa y eso. Eso es. En el otro hablaba simplemente de la batalla de Ciudad Real, que es totalmente desconocida en la historiografía, es decir, es conocida. El otro es por Napoleón en La Mancha, que eso no lo es, hemos dicho, y eso este es La Mancha contra... Bonaparte, contra su hermano. Contra su hermano José. José, rey de Como las tú. Españas. Tú eres Antonio José. Yo soy Antonio José, sí. Bueno, Antonio, que este libro digo que es de justicia, ¿no? Porque hay muchas personas que participaron, muchísimas, en esta contienda, con un final bastante trágico, y poco se ha hablado de ellas, ¿no? Se ha hablado un poco de las víctimas en Valdepeñas, por ejemplo, pero de las de Ciudad Real no se conoce tanto. Así es, así es. Aquí, como en toda España, me refiero a la España peninsular, porque claro, las Canarias y las Baleares no sufrieron la invasión napoleónica, pero en la España peninsular sí. Entonces, ¿cuál es la historiografía que ha habido? Es decir, hasta nuestros días, la académica y la memoria histórica, podríamos decir, qué ha quedado, qué llama ha quedado o qué rescoldos han quedado en la memoria popular, en el inconsciente popular. Pues el heroísmo numantino, es decir, Zaragoza. Zaragoza se perdió, pero curiosamente es el ejemplo de resistencia hasta el final. Valdepeñas, que igualmente fue represaliada por las acciones del pueblo valdepeñero y de las milicias de alrededor, igual otras poblaciones, y eso ha quedado en la memoria. Otras poblaciones de la provincia decidieron colaborar con el invasor, lo cual era un delito y sigue siendo siempre un delito, pero bueno, a esas personas las han llamado los afrancesados. Entonces, lo que yo incido, aparte de en la memoria histórica, diríamos en términos actuales, de la población civil, los llamados por la ONU y militares daños colaterales, que no se habla siempre en toda la provincia, se habla en los sitios donde hubo resistencia numantina, pero ¿y donde no la hubo? ¿No? Que se llegó hasta el canibalismo y a vender gente, entonces de eso nunca se habla. No, la provincia de La Mancha, la capital Ciudad Real, perdió un quinto de su población en la contienda. Es decir, ¿En la batalla de Ciudad Real concretamente? No, en los 4 años de ocupación, claro, desde el 1 a 4 años completos, es decir, el otro se ocupó desde febrero a marzo y el último año, en junio, ya estaban fuera de la provincia. Entonces, me gusta verlo así como periodos contables, ¿no? Es decir, o ejercicios fiscales. Bien. Entonces, a España, que tenía 11 millones de habitantes, le costó 1 millón de personas. O sea, ya ves, entendido España por las Españas. Es decir, había más gente en las demás Españas, pero quiero decir, la España peninsular tenía 11 millones y medio de personas censadas. Le costó 1 millón, posiblemente más, porque quiero decir, los datos, por ejemplo, de Ciudad Real no se conocen, o al menos yo no los conozco, he investigado. No está documentado. Claro. Al menos claramente, estadísticamente, sino solo retazos. Muchas veces investigar en la historia es como entrar en un edificio oscuro que tú no conoces y que no hay plano. No ruinas, un edificio abandonado, un edificio del presente que esté para derruir y tú te pasas por curiosidad. Entonces vas habitación en habitación iluminando y no conoces lo que ves y lo vas describiendo, que si una cómoda, que si un cubo en el suelo, lo que es. Entonces vas tomando nota, pero si no sabes cuántas plantas tiene el edificio o no tienes tiempo, ese edificio ha quedado sin describir, sin catalogar. Así es la investigación histórica, es decir, hay periodos que están muy bien descritos, claro, porque se acercan al presente o porque han sido muy bien investigados, y otros que carecemos de documentación porque se perdió o porque en este caso, que es lo que aporto yo, está en otro idioma, en francés. Eso, que has tenido que acceder durante años a documentación tanto nacional como internacional, ¿no? Así es. Archivos nacionales de Francia que están digitalizados, es decir, se pueden ver desde España, desde tu casa. Esto es un aviso a navegantes para las autoridades culturales españolas y militares, que me perdonen, porque el ejército napoleónico, que pertenece todavía a Francia, la verdad es su heredera, el ejército actual francés tiene digitalizado gran parte del ejército napoleónico. Y tú puedes ver los partes de baja de sus unidades, dónde fueron sus unidades, a ellos les falta información. Yo he colaborado con ellos, con investigadores franceses, belgas,
suizos y holandeses, que son algunos de ellos descendientes directos de tropas que estuvieron en Ciudad Real acantonadas. En lo que ahora es el Museo López Villaseñor, que entonces era el Palacio del Marqués de Treviño, estuvieron el gobernador militar de Ciudad Real, que era un varón holandés. Entonces, en las tropas de ese varón, claro, tenía sus ayudantes. Los ayudantes en idioma militar se llaman ordenanza, estos señores que van con un cordón, bien, pues eso se inventó en esa época. Entonces, uno de sus ordenanzas fue pintor, antes y después, pintor de verdad, pintor, autor, ¿no? En Holanda, en su tierra. Entonces pintó la catedral, que entonces era la iglesia de Santa María la Mayor, porque el hombre estaba allí, digámoslo así, encerrado. Las tropas de ocupación aquí en La Mancha no tenían vida social, no se les aceptaba. En líneas generales había poblaciones que sí, pero tampoco tenían mucha vida social porque había resistencia, lo que llaman aquí guerrilleros, que ellos llamaban antiopatriotas, y en su idioma brigand. Brigand significa bandido o gentuza, que me perdone mi mal francés. Entonces, eso es lo que yo he cotejado, las listas de brigands, de antipatriotas, de guerrilleros, de colaboracionistas, de franceses, y es de lo que hablo, aunque solo pinceladas porque el libro es muy pequeño, como se puede ver en tamaño, y solo hablo de aquello que puedo demostrar documentalmente o que ya has conocido o que aporto algo que aunque ya era conocido. Entonces he intentado, a veces con más ilusión que acierto, abarcar a lo que es la provincia de La Mancha entonces, que era el sur de Toledo y el oeste de Albacete, ¿vale? Más la nuestra, más el norte de Jaén y el norte de Córdoba. Entonces he intentado abarcar a eso. No me ha salido porque, claro, o sea, documentación sí tengo, y tengo más. Pero claro, en el libro he plasmado solo los hechos demostrables que he cotejado con la información del ejército francés entonces y con documentación incluso de diarios, como puedo decir, de tropas holandesas que estuvieron en Ciudad Real, pero que sus descendientes viven en Holanda, viven en La Haya. Y Antonio, también hace referencia a los llamados afrancesados, ¿no? Que se cambiaron de bando, ¿no? Sí, en términos legales traicionaron a su país, al nuestro, a España. Por idealismo, la mitad, eso es lo que he investigado bastante. La mayoría de ellos eran masones, es decir, estaban obligados a una obediencia y un hermanamiento con sus hermanos masones de otras naciones, en este caso de Francia, la bandera francesa. Entonces, claro, ya les conocían por la enciclopedia, que la hicieron Diderot y otros franceses, y estaba prohibida por el Papa de Roma. En los países católicos, como es lógico España, la tenían prohibida poseer y leer, y había algunos ministros españoles, jovellanos entre ellos, que la poseían y la tenían en secreto. Y entonces, bueno, de eso es otro tema. Eso es otro libro. No, es que quiero decir, Jovellano fue el único que se enfrentó, siendo ilustrado y siendo a las tropas de ocupación verbalmente y por escrito, porque las tropas de ocupación francesas, una vez destruyeron la resistencia del ejército español aquí en Ciudad Real, pusieron su cuartel general en Daimiel. Entonces hay un documento que se estudia en historia, que es la carta que le escribe el general del ejército francés, se llama Horace Bastiani, un masón de alto grado, amigo personal de José Bonaparte, rey de las Españas, hermano mayor de Napoleón Bonaparte. Bien, le escribe a Jovellanos, que está en Cádiz, en el Cádiz Sitio, y le dice que si él es un ilustrado, ¿por qué está con los españoles? ¿Por qué no hace como han hecho otros? ¿Por qué no sea con ellos, que le darán Él había sido ministro de Educación, podríamos decir, de Instrucción Pública. ¿Y qué le contestó Jovellanos? Sí. Jovellanos le contestó una obviedad que se sabía entonces y no se dice muchas veces en los libros de historia. Le contestó: ustedes dicen amar la libertad porque son sus lemas, pero solamente para ustedes, no para los países conquistados. Entonces yo me quedo con la gente de mi país porque todavía tengo la fe, la esperanza de que se les podrá ilustrar con los años. En ello estamos todavía. Sabes que tenemos la tasa de educación más baja de Europa, y hay 30 países en Europa. O sea, nosotros estamos el 30. Dice defender la libertad y ha venido a España a oprimirla. Usted lo que defiende, ustedes quieren mucha libertad para Francia y muy poca para los países conquistados. Yo soy un liberal, como lo son los hombres de Cádiz que están resistiendo a los franceses. Usted quiere utilizar el retrato como un símbolo político. Usted es un general del imperio y yo no pinto un retrato a un general del imperio Napoleón. Bueno, pues entonces... Los ilustrados eran
algunos afrancesados, otros eran industriales, economistas, empresarios, que claro, recibían, al servir al rey de España, que era francés, recibían contratos del Estado, es decir, vivían del gobierno español, aunque el gobierno español en su mayoría era de franceses, eran afrancesados, traidores a la patria, con nuestra legislación y la de cualquier nación. Y otros, aún peor, se alistaban en el ejército napoleónico, aunque en este caso en el ejército español de José Bonaparte. Entonces de esos hablo. En nuestra provincia hubieron al menos 600 hombres que por su propia libertad y criterio, porque para alistarte en un regimiento del ejército de infantería pues tienes que tener un poco de mayoría de edad y conciencia, es decir, eso no es que te drogan ni cosas así, entonces sirvieron a otra bandera, que no era la bandera que había en España. Es decir, la resistencia española, como sabrás, se concentró en la ciudad fortificada de Cádiz, el gobierno, el dinero, y allí hicieron una constitución liberal, masónica, lo que sea. Entonces, mientras tanto, con la orden de esa junta militar que había allí, pues se resistió donde se pudo. Pues todo esto lo tenemos documentado durante muchos años en este libro, en el que también haces alusión a datos curiosos como que fueron asesinados muchos panaderos en el 1809. Bueno, sí, aquí al entrar las tropas de Napoleón, por casualidad, quiero que sería casualidad, había toque de queda, como es bastante lógico, ¿no? Porque luego ves otros países, pero bueno, en España había un toque de queda para evitar las muertes civiles y sobre todo para que las tropas pudieran circular libremente. Una ciudad pequeña, esta y todas, si tú vas corriendo y te encuentras gente por la calle o hay mercado, lo que sea, pues en fin, no tienes la libertad de movimientos. Y luego están los espías, otra cosa que también se sirvieron mucho de ellos los franceses, ¿no? De los espías españoles, porque España hasta hacía unos pocos años había poseído el reino de Nápoles, que había italianos que eran españoles, ¿vale? Nápoles, el reino de dos Sicilias, que se llama. Bueno, entonces me refiero, al haber toque de queda solamente podían estar los oficios útiles, los oficios estratégicos, panadería, herrería, los sacerdotes por la extrema unción, y el resto de personas debían de permanecer en su casa, como hemos conocido nosotros. Entonces, entrar en Ciudad Real, las tropas de Napoleón, que era un regimiento de caballería húsares de Holanda, pues dispararon, porque ellos tenían, creo, la orden al revés de aquellas personas que no obedeciesen la orden de rendirse y quedarse en sus casas, si eran civiles o militares, entregando las armas, dejándolas en el suelo y levantando las armas, les dispararían a matar. Entonces se encontraron en la calle Toledo que estaba la panadería de las terreras, como las llamamos aquí, de las concepcionistas franciscanas del monasterio, que es, pues, a los dos panaderos, quiero yo creer que salían de trabajar por el horario que era, sobre las 12 de la mañana, y fueron muertos en el acto. No sabemos cómo murieron, si de un sablazo o de un tiro, pero porque los usuarios lo que llevaban era un sable y un par de pistolas. Entonces no sabemos cómo murieron, pero murieron porque están sus actas de defunción, ¿de acuerdo? Y entonces dos mujeres murieron esa misma mañana, casi a la misma hora, muy cerca de ellos. Entonces simplemente es una hipótesis mía, pues quizás por los cañonazos, quizás les dio miedo y salieron, o quizás iban a recibir, o quizás iban a comprar pan, pero no volvieron. Entonces esas mujeres y otros que murieron esa tarde, y al día siguiente, pues habló simplemente citándolo, porque me parece que igual que luego murieron mucha más gente y sigue habiendo, como es lógico, en este caso de hambre, bueno, pues me parece justo que esas personas reciban esa pequeña luz, aunque murieron no por quererlo, no se ofrecieron luchando, ni estaban en la guerrilla, ni en la resistencia, pero murieron de manera terrible y trágica, y ya está, me parece justo. Pues claro que sí. La Mancha contra Bonaparte, ¿la podemos encontrar? ¿Dónde? Pues en librerías, en internet, es de la editorial Círculo Rojo, entonces pues a través de todas las plataformas de venta en internet de libros, y en librerías supongo que pidiéndolo, como hemos hecho siempre todas las personas cuando pedíamos un libro y no estaba en ese momento en los depósitos, pues se puede adquirir. Pues en 2009 fue Napoleón en La Mancha, 2023 La Mancha contra Bonaparte, y seguro que habrá más, Antonio. Si la gente lo quiere, yo tengo mucha tengo información.
y si les gusta, pues aquí estoy. Pues aquí tenemos a Antonio Martín Consuegra haciendo pues patria, ¿no? Y reconocimiento a Ciudad Real y a todos sus vecinos y vecinas. Y a la provincia y a su gente, a La Mancha, que son una gran gente. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Gracias a ti, Sofía.